Hello, hello, bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y seguimos platicando de los apóstoles. Jesús nos va a dar muchos mensajes, muchas parábolas, pero también les va a dar instrucciones muy específicas a los apóstoles porque Él sabe que no va a estar con ellos todo el tiempo y los tiene que preparar. Y así como hay profeta Isaías y Jeremías y Ezequiel y etcétera, Jesús también fue un profeta y él también decía profecías. Hoy vamos a hablar de una. Y a lo mejor la temática no les encantó a sus apóstoles en su momento. Estoy hablando de la profecía o el anuncio de las persecuciones. Así es, seguramente las has sufrido y si no, las sufrirás. Dice el Eclesiástico, apenas empezando el libro, en capítulo 2, versículo 1. Si has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Es algo que Jesús va a tener muy claro, pero que probablemente sus apóstoles, como ya les he dicho en otros videos, ya sé, parezco disco rayado, los pasajes dentro de los evangelios, y más específicamente dentro de los sinópticos, primero, no están todos en todos y no están en el mismo orden. Algunos sí y muchos sí. O sea, que después de la profesión de fe de Pedro, Jesús anuncia la pasión, eso sí está junto en todos los evangelios. Pero este específicamente solo está en dos evangelios, en Mateo y en Marcos. Y en Mateo lo va a colgar inmediatamente después de que manda a los 12 a predicar. Pone el número de los 12, los manda a predicar y les dice, les va a ir mal. Marcos no. Marcos lo va a poner en un discurso, digamos, como general de Jesús, que ya dio una enseñanza, que habla del reino de los cielos y va a poner esto. El feeling va a ser un poquito diferente. El día de hoy me voy a ir por la versión de Mateo. Imaginémonos por qué Mateo decidió ponerlo aquí. Cuando decidimos decirle sí a Jesús, a Dios, tenemos que estar preparados para ese sí. No es un sí de no, es una decisión de vida. Como cuando te casas, como cuando te ordenas. Cuando le dices sí a tu pareja en el altar, es un sí de por vida. Cuando el sacerdote dice sí a Dios en el altar, es un sí para toda la vida. De la misma manera, probablemente los apóstoles estaban súper emocionados porque Jesús los llamó y los escogió y confió en ellos para mandarlos, les da poder para curar enfermos. O sea, imagínate así como la emoción y la adrenalina, y dice Jesús, o sea, sí, pero no todo va a ser maravilloso, no todo va a ser precioso, no todo te va a salir a la primera. ¿Qué va a pasar? Vamos a leer este texto de Mateo. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán conducidos ante gobernadores y reyes por mi causa, para que den testimonios ante ellos y ante los paganos. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de qué van a hablar. Lo que tengan que decir se los comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, será el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano, padre a hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una población, huyan a otra, y si también de esta los persiguen, marchen a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las poblaciones antes de que llegue el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Vamos, como siempre, desmenuzando, agarrándoles amor. Empieza como a decirles, prepárense porque esto se va a poner complicado. Sabemos, eso sí, históricamente por estudios se sabe, que los evangelios fueron escritos posterior al evento de la pasión. Estamos hablando que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito hacia el año 67
después de Cristo, Mateo todavía un poquito después, Lucas un poquito después y al final Juan. Para este momento, cuando se escribe Mateo, el templo de Jerusalén ya estaba destruido, los romanos ya perseguían a los cristianos y judíos por igual porque ellos no notaban la diferencia. Entonces lo está escribiendo hacia una comunidad perseguida. Por eso va a hacer tanto hincapié en este punto, para que no desfallezcan estos cristianos en pañales que apenas están empezando y tómala, empiezan las persecuciones entre los judíos, de los romanos, o sea, los primeros cristianos les tupió. Y aquí el evangelista quiere darles este ánimo. ¿Y esto significa que no es palabra de Dios? No, para nada, al contrario. Jesús mismo fue crucificado. Entonces, es seguir a Jesús en todo. Pero a mí lo que me fascina es que dicen, te van a pelear, te van a mandar a tribunales, te van a cuestionar y tú, tranquilo, porque el Espíritu Santo te va a soplar las respuestas. Seguramente alguien te ha pedido algún consejo que dices, changos, ¿y ahora qué le digo? Y de repente te sale algo que dices, oh, bueno, pues es el Espíritu Santo. Si tú como yo te dedicas a un apostolado que implique predicación o que implique dar clases o qué sé yo, pues te recomiendo ampliamente que te encomiendes al Espíritu Santo. Hace un par de semanas, estaba yo apoyando a un grupo de jóvenes que van a tener su retiro y específicamente a los predicadores. Les estaba dando como tips y que no puede faltar en los temas, y etcétera. Y yo les decía, antes de que vayan a dar su tema, pasen a la capilla a encomendarse. Y de hecho, desde que estén preparando su tema, si pueden, en nuestra parroquia tenemos una capilla de adoración perpetua. Yo les digo, llévense su Biblia y prepárenlo ahí, porque es el Espíritu Santo el que nos está iluminando. Él es el que nos va a dar las palabras. No hablamos en nuestro nombre. Yo les decía a los muchachos, ¿ustedes creen que los chavos que van al retiro te quieren ver a ti? Claro que no. Quieren encontrarse con Jesús. Si tú, gracias, te lo agradezco, me sigues o ves mis videos, no es por mi linda cara, es porque yo hablo de alguien que vale la pena, que es Cristo, que es su mensaje. Por eso es importante, cada que voy a preparar un tema, cada que voy a empezar a grabar, me encomiendo, para no decir una herejía y al rato no solo me vaya yo y lleve a no sé cuántos, unos 3, 4 que me ven conmigo, ¿verdad? Siempre es importante encomendarnos al Espíritu Santo. Y luego habla de un montón de pleitos. Entregará la muerte al hermano, al padre, hijo y uno piensa, ¿cómo? ¿No se trata de que todos seamos uno mismo? Sí, por supuesto. Ese es el ideal. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a hablar con la verdad? Cuando dejas de solapar pecados. Acá en México decimos pisas callos y pues la gente no se queda callada. Y cuando empiezas a denunciar las cosas que están mal, te ganas enemigos. Y a veces son cercanos a tu casa, a veces no son cercanos a tu casa. Pero es muy común que digan, ese de parroquia, y te empiezan a criticar, y te empiezan a perruchar. Y no digo que sea algo bonito o que sea algo fácil, simplemente va a pasar. Yo tengo la bendición de que mi familia me apoya, me echa porras. Si tengo 3 vistas en los videos, yo sé que son ellos. Gracias a Dios yo no tengo batalla con eso. Ay, pero si les platicaran la vida. No, pues tú, y empiezan con, es que la iglesia, y es que tú que eres de la iglesia, con este tono como despectivo. En la secundaria, que yo era catequista, me hacían un bullying que para qué les cuento así, un día me dejaron en las lágrimas. Y pasa. ¿Y por eso tenemos que desfallecer o mandar todo a volar? No, al contrario, tenemos que permanecer fieles, porque el seguimiento a Cristo es hasta las últimas consecuencias. A ejemplo de Él nos amó hasta las últimas consecuencias. Él se entregó por nosotros hasta las últimas consecuencias. Pero después dice, cuando los persiguen en una población, huyan a otra. Y si en esa también los persiguen, huyan a otra.
Si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, los capítulos, no te quiero echar mentiras, creo que es como por ahí del 15, cuando nos habla del primer viaje apostólico de Pablo, dice que se metió a la sinagoga, predicó, se hizo de enemigos y que lo lapidaron, es decir, lo apedrearon. ¿Qué hace Pablo? Se recupera y ya no se queda predicando ahí, va y predica a otra ciudad. Y los judíos lo agarran, entonces ¿qué hace Pablo? Va y predica a otra ciudad. De hecho, si leemos la primera carta a los tesalonicenses, de eso se trata, en parte, que les pide perdón porque se fue sin despedirse, porque ya le ataba. Entonces aquí diferenciamos entre las tendencias suicidas y el martirio. Sí, ha habido cuestiones de mártires. En México tuvimos la época de la cristiada que nos dio grandes santos, grandes mártires. El padre Miguel Agustín Pro, beato, decía, no, es que si a mí no me mata no me voy al cielo, o sea, yo necesito ser mártir. Pero no por eso fue y se les puso. De hecho, terminó siendo martirizado por un malentendido, lo culparon de un delito que él no cometió. Y entonces, sí, la corona del martirio es un gran premio, es un pase directo al cielo, sí. ¿Tenemos que estarla ahí buscando? ¿Tenemos que ponernos en peligro? No. ¿Por qué? Pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vayan, se desvivan y ya? No, aquí hay que luchar por seguir evangelizando, por seguir dando testimonio, por llevar más almas a Cristo. Por eso dice que si te van a perseguir, sí, pero cuida tu vida y cámbiate de ciudad. Y me encanta que dice, no te preocupes, no se te va a acabar el mundo. Y hasta la fecha, es cierto, sigue habiendo comunidades que necesitan escuchar la palabra de Dios, ya sea porque nunca la han escuchado en su vida o porque necesitan como que les refresquen la memoria. Y termina diciendo, no está el discípulo por encima del maestro, ya le basta al discípulo ser como al maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. La fidelidad de Jesús fue a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque él sabía que el premio era más grande. ¿A qué me refiero con esto? Él tuvo muchos seguidores. Los 12 apóstoles más multitudes que lo seguían. La multiplicación de los panes habla de 5,000, sin contar, mujeres y niños. Y esos fueron los que estaban ahí. Dejen ustedes los que estaban en otras ciudades que no llegaron al picnic. Jesús fue bastante cautivador, tuvo muchos seguidores y hasta la fecha los tiene. Pero también Jesús tuvo muchos enemigos. Los fariseos, los escribas, el Sanedrín, qué sé yo, que lo llevaron a la cruz. De la misma manera nosotros, por gracia de Dios, en medida que nos dejemos iluminar para el Espíritu Santo, vamos a llevar bendiciones a los demás. Vamos a llevar el mensaje de Jesús a los demás. Pero va a haber situaciones en las que la vida no va a ser tan bella, en que le vamos a batallar, en que nos vamos a perseguir. Diría la Madre Santa Teresa de Ávila, Jesús, ¿por qué si yo le echo ganas, me tratas así? Y le dice Jesús, porque así trato a mis amigos. Y Teresa le dice, no, pues con razón tienes, están muy poquitos. De la misma manera, vamos a batallar, pero dice, el discípulo quiere ser como su maestro. Jesús fue fiel hasta las últimas consecuencias. Tú, yo, debemos ser fieles hasta las últimas consecuencias. Y esta fidelidad se ve impregnada en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea en tu matrimonio, fiel a tu mujer, a tu hombre, a tus hijos, a tus nietos, fidelidad en el trabajo, no hacer chanchullos, hacer las cosas rectas, fidelidad en tu ciudadanía, tus deberes cívicos, pagar impuestos, no pasarte los altos, qué sé yo, fidelidad como cristiano, buscar que si hoy me confesé de 10 pecados, pues la próxima vez me confieso de 9. Ir buscando parecernos e imitar cada vez mejor a nuestro maestro que es Jesús. Pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla.